Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad BAO, que es hilandbao.cl. Ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad estudiando la porción del libro de Barim, Sefer de Barim o el Humash de Barim, ¿cierto? La porción llamada Kitabó, cuando entres, donde la Torá comienza diciendo: Vehaya Kitabó el Haaretz Asher Adonai Eloheja Noten Leja Jalá Berishta Beyashavta. Y así comienza, ¿cierto?, esta porción hablando de cuando entres, hablando del momento cuando los hijos de Israel entraron en la tierra de Israel, pero también dice el Aretz, Asher Adonai, dice, y la poseas, dice, la poseas por heredad y tomes posesión de la tierra. Entonces dice, y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Luego dice, ve la carta me reshit kol peri adama. Tomarás de los primeros o de los primeros frutos, ¿cierto? De todo fruto de la tierra. Asher tavi mertzeja Adonai Eloheja noten lach. Dice que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta y irás al lugar donde el Señor tu Dios escoja, tu Elohim. La pondrás allí, ¿cierto? Para establecer allí tu nombre. Dice, Leshaken Shemo Sham. Dice, ahí harás recibir el nombre del Eterno. Ahora, esto nos indica, ¿cierto?, el primer versículo de que las bikurim o los primeros frutos, las primicias, dicen Merashit Kol Peri, Adama dice, de todo el fruto, de todos los primeros frutos de la tierra, significa de que solamente estaban obligados a cumplir esto cuando entraran en la tierra y cuando conquistaran la tierra y cuando ya estuvieran habitando en ella. O sea, una vez que ya la hayan repartido, solamente allí, ¿cierto? Ahora, aunque ahí dice, tomarás de todo fruto de la tierra, se entendió que únicamente esto se refería a las 7 especies principales que hay en la tierra de Israel, ¿ok? Donde dice tierra de trigo, de cebada, y desierto, etcétera, dice la escritura. Así que esos son los 7 frutos que se entiende que se deben llevar, ¿cierto?, como primicias, ¿ya? Que eran primicias de la tierra, de los primeros frutos, ¿cierto?, que se llevaban, se debían llevar. Ahora, cuando uno viera, ¿cierto?, que los primeros frutos del árbol empezaran a madurar, ¿ya? Cuando fuera por primera vez en el fondo al campo, digamos, a ver su siembra, y viera, ¿cierto?, que los frutos empezaban a madurar o estaban ya más tiernos, ¿cierto?, como para poder esperar que vaya a ser el primer fruto, dice, he aquí estos bikurim. Entonces se apartaba, ¿cierto?, esa porción en aquel entonces, como bikurim. Ahora, esta porción comienza así, hablando de las bikurim, o las primicias, ¿cierto?, los primeros frutos de la tierra. En realidad no se llaman bikurim, aquí no está para allá, ¿cierto? Dice Mereshit, dice de los principales o los primeros de la tierra, literalmente, ¿ok? Entonces, estas primicias, ¿cierto? Se solían llevar, dicen los sabios, por lo menos una vez al año era como la obligación. Una vez al año. O sea, una vez al año que uno fuera a mirar los campos y estuviera ese fruto ahí listo, se podía llevar. Cuando se llevaban, ¿cierto?, entre Shavuot y Sukkot, se solían llevar estos primeros frutos. Ahora, ¿qué es lo que nos marca dentro de todas las porciones que hemos estado leyendo, donde hay muchas palabras de amonestación contra Israel, recordarles lo que les sucedió en el pasado, que tienen que oír, y de repente aparece esta porción donde nos habla de los frutos de la tierra? Y es que eh, quizás
una de las conexiones más grandes, ¿cierto?, que tiene el pueblo de Israel, digamos, con el Eterno es su tierra, la tierra de Israel. Y digamos, la conexión más grande que hay entre la tierra y el pueblo de Israel son los frutos que da la tierra. Y más aún son los primeros frutos que da la tierra, de lo cual, ¿cierto?, ellos comen, de lo cual ellos aprovechan y de lo cual ellos pueden agradecer, porque esto es lo que el Eterno nos ha dado, ¿cierto? Entonces la conexión del pueblo de Israel, su tierra, y con el Eterno es muy grande, ¿cierto? Y ahí la importancia también de las primicias. Ahora, por ejemplo, cuando aparece el verso aquí, ¿cierto? Más adelante leyendo, dice, te presentarás al sacerdote que esté en funciones en estos días y dirás. Y aparece una declaración. Dice, declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra, que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Ok, entonces dice el sacerdote, toma la canasta en su mano, de los primeros frutos que ha llevado, la pondrá sobre el altar y responderá, dice, diciendo, mi padre fue un arameo errante, descendió a Egipto, residió allí, etc. Entonces, el mandamiento de llevar estos primeros frutos consistía principalmente en esto. Se llevaban, ¿cierto? Primero se debían recolectar, apartar, ¿cierto?, los primeros frutos, señalar cuáles iban a ser, y se llevaban las primicias. Entonces, el primer acto era llevar esos primeros frutos ante el sacerdote, ante el altar. Lo segundo es que debían hacer una declaración que debe hacer el que va a dar, ¿no? Bueno, de hecho, hasta el día de hoy, ¿no? Se hace, por ejemplo, la declaración de impuestos, formulario tanto, o este otro. Ahí depende de quién sea, ¿cierto?, el que esté tributando. Y se da una declaración. Y aquí estoy dispuesto, ¿cierto?, a dar mi declaración. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Yo estoy obligado ante la ley a declarar. No, dice, declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra. Es decir, Él ha cumplido conmigo. He entrado. Lo que Él prometió es cierto. Quitabó cuando entres. Bueno, he entrado en la tierra. Y Adonai juró a nuestros padres que nos daría. Entonces la declaración reside allí. Es decir, he entrado, estoy ya en la tierra. Ante el dador, el que nos dio esta tierra como primicia. El que nos dio esta tierra por heredad. El que nos dio esto. A él le voy a declarar ahora yo mi primicia. ¿Cierto? Hay una acción recíproca. Hay una acción. Primero se apartan las primicias, de tal forma, así como el pueblo de Israel, así como sí, el pueblo de Israel fue apartado por la mano del Eterno, ¿no? Los recogió de Egipto, los tomó como una primicia, como un pueblo escogido, un especial tesoro. Los tomó a cada uno de ellos, los apartó, los sacó de donde estaban y los tomó para sí, ¿no? Los apartó para sí. Luego está esta acción recíproca, así como tú nos apartaste a nosotros y nos hiciste entrar en esta tierra, pues también ahora que he entrado, yo también aparto para ti estas primicias. Es una acción totalmente recíproca y que recuerda, ¿cierto?, al pueblo de Israel cómo fueron sacados y librados de la tierra de Egipto. Luego se debían inclinar al final, ¿cierto?, de todo la disertación que hacían allí, que aparece aquí en la escritura, debían inclinarse, debían dar las primicias, ¿cierto?, presentarlas, declarar, entregarlas y luego postrarse. Marcar, ¿cierto?, finalmente un compromiso. Marcar en el fondo a quién debían servir. Si bien antes, ¿cierto?, fuimos apartados por ti, pero antes de eso nosotros fuimos, ¿cierto?, siervos, esclavos, y nos impusieron una dura servidumbre. Ponían cargas sobre nosotros, duras, ¿cierto?, cargas en nuestras espaldas. Pero ahora, en plena libertad, con todo mi ser, yo me inclino ante ti. No
porque sea una carga, sino voluntariamente. Vino ante Dios, ¿cierto? A Él, para ofrecerle primicia mis primeros frutos, porque ahora soy libre. Y en mi plena libertad, yo, ¿cierto?, entrego esto delante de ti. Y adicionalmente dice, y te alegrarás. Dice, entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás, te postrarás delante del Señor tu Dios. Y dice, y te alegrarás, dice la Torá. ¿Ya? Dice, Besamachta bechol atov asher natan leja Adonai Eloheja ulebeiteja ata bealevi beager asher bi kirbeja. Y te alegrarás, dice tú, y también el levita y el forastero que estén en medio de ti, por todo el bien que Adonai tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Y dice, Besamachta, y te alegrarás, por todo el bien, bechol atov, que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Es decir, ahora no harás, ¿cierto?, una servidumbre, porque el propósito era obviamente marcar quién era, a quién servíamos, ¿cierto?, al entregar estos primeros frutos. A ti, a Dios, al Dios al que servimos. Entregamos nuestros frutos de toda voluntad, con nuestro compromiso, pero no debía ser como una carga, ni debía ser algo que afligiera a su corazón, porque entonces, ¿cierto?, no podrían alegrarse. ¿Y qué dice? Te alegrarás. Dice, te alegrarás con todo lo bueno que te haya dado. Entonces se sabe, y de aquí se deducen los sabios, por ejemplo, de que cuando se acompaña la declaración de la ofrenda de las primicias, es durante el periodo de alegría, por ejemplo, en Shavuot hasta Sukkot, cuando en realidad han sacado esas cosechas y es tiempo de alegría entre las fiestas, porque debemos estar alegres al dar y al retribuirle a Él. Dice, te alegrarás tú, también el levita, el forastero que está en medio de ti. Todos se alegrarán. Y ahí está, ¿cierto?, la clave, la alegría. Retribuirle a Dios con alegría. En el fondo es saber que Dios a nosotros nos sacó de Egipto, nos sacó de nuestra esclavitud con alegría. No lo hizo de mala gana. No lo hizo, ¿cierto? Porque, ay, de nuevo este pueblo que está clamando, ya voy a sacarlo. Eso con alegría. Y así también se está pidiendo al pueblo de Israel que haga la misma réplica, que lo imite a él. Pues harás todo esto, así como yo te aparté, como una primicia para mí. Tú aparte también la primicia de lo que te he dado para mí. Y así como serviste, ¿cierto?, a otros pueblos con aflicción, pues a mí me servirás con alegría. Así como te obligaron a servir a otro pueblo, me servirás a mí de toda tu voluntad. Humildemente tú te postrarás y lo harás con alegría y te regocijarás en todo lo bueno que tu Dios te ha dado. Esa misma persona que trabajó, digamos, duramente todo un año, estuvo clamándole a Dios para que hubiesen buenas condiciones, ¿cierto?, de lluvia, de la temporada, para que tuviera el sol adecuado, la lluvia adecuada en su tiempo. Finalmente iba a disfrutar del fruto humano y el logro, ¿cierto? Era poder tener los primeros frutos. Aquí está lo primero. Los que con tristeza, con lágrimas sembraron, cosecharán con alegría, dice el Salmo, ¿cierto? Esa era la intención. A lo mejor fue difícil llegar hasta ahí, pero aquí estamos recibiendo los primeros frutos. Esto es similar quizá a cuando una familia tiene su primera casa, ¿no? Todo lo que puede disfrutar de ahí por primera vez es motivo de alegría. Y los hijos de Israel, si bien es cierto que habían recibido el maná, aves, cierto, las codornices, etcétera, en el desierto, no habían ellos trabajado con sus manos para sí mismos. Ellos habían trabajado para quienes, toda su vida, para los egipcios. El fruto de sus manos no era solamente para ellos,
De hecho, solo una porción a lo mejor quedaba para ellos y lo que les permitían dejarse. Pueblo enajenado, es decir, que la obra de sus manos no era suya. Ellos trabajaban, obraban, pero el fruto de su trabajo no era suyo, ni su recompensa. Y ahora están teniendo una tierra donde sembrar. Ya no era el Eterno proveyéndoles del cielo, dejándole ahí todo lo que necesitaban, sino que ahora tú trabajarás, harás lo tuyo, pero ahora será para ti. Alégrate, porque ahora el fruto de tus manos es para ti. No se lo comerá otro, no lo beberá otro, ¿cierto? El fruto de tu vida serás tú. Por eso una de las bendiciones también es esa, que realmente pueda uno tomar cierto fruto de la vida y que no sea otro. O a los salmos que a veces se dice, que no sea otro el que resulta que uno plantando su viña venga otro y se la tome. Ahora serás tú el que con el fruto de tus manos tendrás bendición. Y ante todo debes reconocer quién es el que te ha dado todo esto bueno para ti, que es el eterno santo bendito sea. Él te ha bendecido. Antes no podías disfrutar de todo lo que tenías, todo lo que sembrabas. Hoy día sí lo puedes hacer. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Pues retribuirle a Él. Saber de quién viene toda bendición y hacerlo con alegría, de voluntad personal, no obligatoria. Entonces, después de una cosecha que, claro, pudo haber tomado un año completo, a lo mejor de trabajo, de cuidado, yo me diría, bueno, él debería ser el primero, ¿no? En poder comer, beber de ello. Bueno, sí, pero el que te dio todo esto primero fue el que te dio la vida, el que te dio la libertad, el que te dio esta tierra. Agradécele primero, ante todas las cosas. La cosa más preciosa que nosotros podemos tener, ¿cierto? Es realmente la generosidad hacia el Eterno. El darle las gracias a Él y darle el honor y la atribución de nuestro logro, y de nuestros triunfos y de nuestras cosechas. La cosa más preciosa, lo que primero podemos darle a Él es eso. Darle a Él lo que hemos trabajado, lo que hemos tenido, por lo que nos hemos esforzado y reconocer que nada de ello lo tendríamos sin que Él nos hubiese rescatado y nos tuviese hoy día donde estamos. El principal, cierto, motor de esto es que nosotros podamos fortalecer un corazón alegre, generoso y disminuir así también el deseo de la codicia, el dinero y todo lo que muchas veces se ostenta. Fortalecer la generosidad ayuda a disminuir precisamente eso, la envidia, la codicia, el deseo por tener más y más y más y más. En el momento en que uno saca la primicia o los primeros frutos, uno sabe cuánto ha cosechado. Y cuando uno siente que no ha cosechado suficiente, no dará con alegría, porque pensará, tampoco está acá. Esa persona no dará con alegría. Todavía codicia y desea más, y más, y más. Y no es alegre su corazón, porque no está satisfecho con lo que tiene. La única forma de dar con alegría es teniendo contentamiento con la porción que hemos recibido, ¿cierto? Entonces esto es lo que el Eterno me ha dado. Con esto lo he de bendecir. Ya sé cuánto es. Ya sé cuáles son los primeros frutos. Puedo hacer un cálculo de cuánto será la cosecha, ¿cierto? Y en qué tiempo vendrá, si esto ha salido en esta época. En ese momento hay que agradecer. No después, a lo mejor, no, es que cuando me dé más y más y más, ahí le doy, ahí agradezco. En el momento en que uno ya sabe lo que tiene, lo que ha de recibir, ahí en ese momento está el corazón alegre donde puede decir, esto es lo que he recibido, Baruch Hashem, bendigo tu nombre. Nuevamente, porque si yo no hago eso, no estoy fomentando un corazón generoso, dadivoso, alegre, al contrario, estoy diciendo esto es insuficiente,
viene la codicia, la envidia al corazón. Viene todavía la necesidad de decir, necesito más y más. Es ahí la razón de por qué tenemos que dar con un corazón alegre los primeros frutos. Y enseguida, no hay que esperar mucho tiempo, hay que hacerlo de inmediato. Porque eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. El Eterno les dio el maná, les dio el agua y no agradecieron de inmediato. Tiene que comieron, se saciaron y después, cuando uno ya se supone que deberían haber dado gracias hace rato, dijeron, pero en Egipto teníamos carne, comíamos diferente, comíamos mejor. Hay cosas que ahora no tenemos aquí. Ya nos sirve muchas veces agradecer después, porque ya no es con alegría. O cuando usted le da un presente a alguien y esa persona no le agradece, no se muestra contenta, por mucho que después, a los días después le dé las gracias, ya no es lo mismo. Cuando uno le da un presente a otra persona, tiene que darlo con alegría. De partida, porque si usted le da un presente a alguien, si sin alegría, bueno, es como ya, gracias. Pero si se lo da con alegría, inmediatamente hay una conexión. Y si la persona lo recibe con alegría, hay una conexión profunda, ¿cierto? Recíproca. Pero cuando no hay esa conexión, quizás la persona, uno dice, uy, no le gustó lo que recibió, quería otra cosa, quería más, encontró que era muy poco. Y uno siente, pero no tenía para más a lo mejor. Y uno se siente mal, podría llegar a sentirse mal, ¿no? Por eso la primicia es tan importante. Para el Eterno es tan importante que al entrar en la tierra, tomarla por posesión, tomarla por heredad, repartírsela y una vez hayan trabajado en la tierra poder llevar esas primicias con alegría. No hay otra forma. Un pueblo que no está contento con ninguna parte de su porción o con su porción en general es un pueblo mal agradecido, un pueblo envidioso, codicioso y que probablemente, ¿cierto?, no estará en conexión los unos con los otros. Cuando hay conexión, dice, y te alegrarás tú el levita y también el forastero. ¡Wow! No solo te alegrarás tú, dice, todo el pueblo va a estar alegre. Cuando muestres tú un corazón generoso. Cuando muestres tú que estás contento con lo que has recibido y lo quieras compartir. En ese momento habrá alegría en medio de ti. Se nos ordena controlar nuestros deseos, ¿cierto? A través de esto. Saciar nuestra hambre. ¿Cómo? A través de la generosidad y la gratitud hacia Dios. Dice por el bien. Agradecerás por todo el bien. Por eso se dice también, todo es para bien. Dice la parashá. Agradecerás. Dice Besamasta. Te alegrarás Bejolato por todo el bien. El Señor tu Dios te habrá dado. Por eso no siempre tiene que decir, esto también es para bien. Porque hay que recibir lo que viene del cielo con alegría, ¿no? Lo que a veces es difícil, pero sabemos que no es imposible, que Él claramente nos puede librar de nuestras angustias, hacia la alegría. Por lo tanto, dice, te regocijarás en todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te ha dado. Agradecer no es solo algo de cortesía, no es algo que tienen las personas amables, es un deber, es la Torah, es un mandamiento. Nuestro deber es ser agradecidos y sentir una gran alegría por las cosas buenas que hemos recibido. Debemos ser agradecidos y alegres. ¿A quién no le gusta ayudar a alguien cuando esa persona se muestra alegre? Cuando uno le ayuda. Por supuesto que da gusto ayudar a alguien que se muestra agradecido y alegre por la ayuda. Al contrario, por alguien que no muestra alegría o muestra desagradecimiento, o incluso el ayudarle puede hacer algo malo o negativo, por supuesto que ahí no hay una alegría que se sienta. Por eso la Torah nos ordena a dar con alegría. Tanto como personas como colectividad, como agrupación, como nuestra comunidad, como todo Israel, tenemos que saber que agradecer a Dios es un motivo, ¿cierto? Realmente de mostrar
todo lo bueno que Él nos ha dado. Un pueblo que no es alegre es un pueblo triste, desagradecido y que Dios los salve, que realmente están tristes. Pero un pueblo salvado, redimido por el Eterno, es un pueblo alegre, un pueblo salvado, regocijado, ¿cierto? Y se regocija en los buenos, en las buenas cosas que el Eterno les da. Y un pueblo así se dedica a trabajar y confía en Él, que Él le dará el producto del campo, que Él lo bendecirá, que Él multiplicará sus esfuerzos y será para bien, y verá el fruto de su trabajo. Y no será como un pueblo esclavo que trabaja, trabaja, trabaja y no puede comer de su trabajo, porque otros comen por él. Será un pueblo libre, que trabaja, y tendrá confianza en que Dios es el que le bendice. La conexión de la tierra de Israel, por lo tanto, es muy fuerte para Israel. Y de hecho, hasta el día de hoy, Israel, si hay algo en lo que se destaca, ¿en qué es? Tecnología, ¿sí? Tecnología agrícola, ¿cierto? Es una de las cosas donde Israel más se destaca en el mundo, la tecnología agrícola. Los inventos que han hecho por el agua, para sembrar los campos. Como un pueblo que era un desierto, una tierra que era un desierto, llegó a florecer tanto como hoy. Porque el pueblo, ¿cierto?, sabe el valor que tiene la tierra y agradece, ¿cierto? Aun cuando eran solo piedras, cuando era solo arena, agradecieron por estar ahí. Y confiaron en el Eterno y sembraron aún en la tierra, aún en la arena. El Eterno les bendijo. Dice esta porción, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán, te alcanzarán hasta que seas destruido porque no obedeciste al Señor tu Dios ni observaste los mandamientos y decretos que Él te dio. Serán señal y prodigio para ti y para tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría en el tiempo de prosperidad. Esa es la dura advertencia que hace esta porción. Es duro, ¿no? Realmente es difícil leer esos versos. Dice, serán señal prodigio para ti, dice, una maldición, por cuanto no serviste al Señor tu Dios alegría, con alegría, dice, y gozo en tiempo de prosperidad. Lo que uno puede entender ahí, ¿cierto? Que claro, se encuentran cuando viene esa maldición, dice, probablemente cuando hayan tiempos de aflicción, no en tiempos de prosperidad, porque en tiempos de prosperidad a la gente le va bien, haga lo bueno o haga lo malo. Cuando hay prosperidad, todos disfrutan de la prosperidad. Cuando hay lluvias, todos disfrutan de la lluvia. Hagan o no lo correcto. Por eso dice, en tiempo de prosperidad. Es decir, que cuando las cosas van bien, a veces no se olvida uno de Dios. Está ahí, agradece. Mira, hay cosas buenas. Pero cuando no hay tiempo de prosperidad, ahí es difícil y muchas veces nos olvidamos de Él. Cuando estamos, a lo mejor nos está yendo mal, a veces nos olvidamos un poco de Él, salvo que empecemos a tocar fondo. Porque cuando hay hambre, sufrimiento de verdad, no solo cuando uno no encuentra a lo mejor un sustento, sino cuando ya no encuentro nada, no tengo para comer, a lo mejor no encuentro más y más, ahí sí, como le pasó al pueblo de Israel en Egipto, se acordó de Dios y clamó, dice. Ahí recordamos pedirle a Él. ¿Recuerdas tú cuando te iba bien? O cuando estabas bien, bueno, Él te bendecía. Ahí nos acordamos de Él. Pero, ¿cuál es el problema que dice esta porción? Es que nuestro deber es servir a Dios con alegría. No es suficiente ser creyentes, no es suficiente tener fe, no es suficiente obedecer al pie de la letra, no es suficiente postrarse, no es suficiente llevar la primicia, no es suficiente declararla, no es suficiente mecerla e inclinarse, sino que debe hacerse con alegría, y una alegría que sea de corazón.
Porque hay muchas personas que pueden decir, yo quiero servir a Dios, quiero hacer todos los mandamientos y allí y allá. Y a lo mejor uno puede hablar con esa persona y esa persona a lo mejor está enojada con el mundo porque el mundo no hace los mandamientos. Y a lo mejor esa persona está ferozmente enojada porque a lo mejor no se hizo bien esto otro, esto acá, esto allá. Y uno se empieza a fijar y, "Wow, ¿y dónde está la alegría? O sea, ¿de verdad le gusta hacer esto? ¿Le gusta cumplir el Shabbat, la fiesta, el mandamiento? ¿O solamente es una crítica? ¿Qué le pasa a esta persona? No es suficiente sencillamente ser un creyente, creer en Dios. Tenemos que servirle a Él con alegría. Y esa es la clave que le puso el Eterno al pueblo de Israel. Nos basta para mantenerse en la libertad en la cual fueron llamados, simplemente diciendo que me van a servir y obedeciendo. Tienen que hacerlo con alegría. Ya sean tiempos buenos, tiempos malos, de prosperidad o no, háganlo con alegría. Si van a acercarse a mí, que sea con alegría. No es suficiente, entonces, simplemente cumplir con la forma, perdón, con el, el, el- el mandamiento en sí, sino que también tiene que haber una forma del corazón, que es la alegría. Porque el gozo siempre nos mantiene con un estándar alto en nuestro servicio a Dios. Cuando uno está alegre, contento, siempre hay un estándar más elevado. Eh, Yeshua dijo, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los fariseos y de los maestros de la Torá, ciertamente no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. ¿Qué tiene que ver este pasaje y estas palabras de Yeshua con lo que estamos mencionando? Necesitamos esforzarnos a los mandamientos, en las mitzvot, y ser más estrictos que los fariseos, más estrictos que los escribas y que todos, ¿cierto? Los judíos devotos que hay en el mundo. ¿Será eso lo que estaba diciendo Yeshua hacia sus talmidim, sus discípulos? Le está diciendo que su justicia y todo su cumplimiento de la Torah sea más celoso que los fariseos y los saduceos y todo. ¿Querrá simplemente haber querido decir eso? Que nuestro servicio a Dios debe consistir netamente en un legalismo, en practicar todo al pie de la letra y al detalle de la letra y tratar de cumplir en todo y todo y todo y todo y todo. ¿O es que acaso a Yeshua no lo criticaron también por esto? Oye, tus discípulos sacan espigas en Shabbat. ¿Acaso Yeshua procuró, o uno ve ahí, que procuró ser más justo que los fariseos, cumpliendo con la Torá, con la tradición, con las costumbres de la época, más celosamente que ellos mismos? O uno lo ve haciendo cosas que a veces como que sorprenden, ¿no? ¿Fue acaso la vida de Yeshua una vida cumplimiento de la Torá? Sí. ¿Cumplió con la Torá? Sí. ¿Cumplió, cierto? ¿Con el estándar de vida de la época? Sí. Pero fue tanto más allá de lejos que los fariseos y los saduceos y que todo el grupo de Israel en su cumplimiento. ¿Cuál es la clave? Ahí. ¿Por qué fue Yeshua más devoto que los fariseos y los saduceos en su tiempo? Bueno, pues Yeshua puso su vida en servicio del Eterno. Él solo se inclinó y se hizo humilde ante Él. Él entregó su vida, que era una primicia para Él, Creador. Él mismo declaró que su vida va a ser un servicio para Él. Se entregó a Él y lo hizo aún pese a la aflicción y al dolor. Por supuesto, tiene que haberlo hecho con alegría. Dios, Yeshua puso su vida ante el Padre con alegría. Puso su vida, no se la quitaron, dice, yo la entrego, nadie me la quita. Es decir, lo hago con mi plena voluntad, no porque me estén obligando, no porque me digan inclínate, o no porque Dios me haya dicho tienes que hacerlo, sino que lo hago yo con mi voluntad y con alegría. Yo pongo mi vida, porque deseo así hacerlo y con alegría. Yeshua probablemente no está refiriéndose aquí netamente a que hay que hacer más cumplidores de la Torá, ¿cierto? En el sentido, digamos, legalista o estricto que algún judío muy devoto y religioso, sino que nos está diciendo realmente tenemos que cumplirla.
Porque ellos, muchas veces, los contendores de Yeshua, pretendían hacer creer que ellos eran los cumplidores de la Torá, pero en realidad su corazón estaba muy lejos de la Torá y del mandamiento. Podían hacerse largos tzitziot, ¿cierto?, en sus vestimentas, pero su corazón, ¿en qué estaba en su corazón? Creerse mejor que los demás, como que Dios los bendijera más a ellos que los demás, porque ellos cumplían más celosamente. Es decir, querían más bendición y más digamos, más contentamiento de parte de Dios de lo que ellos hacían. Es decir, ellos esperaban más de Dios por cumplir más y mejor los mandamientos que los demás. En otras palabras, no estaban contentos con lo que tenían y con su porción, porque todavía deseaban más y más y más. Y por eso alargaban sus tefilín, sus filacterias, sus tzitziot, sus mantos de oración, y hacían oraciones públicas más fuertes que los demás, diciendo gracias porque no soy como ellos. Bendíceme más porque no soy como ellos. En otras palabras, ¿no estás contento con tu porción, con lo que Dios ya te ha dado? ¿Que tienes que decirle a Dios, dame más, o gracias por darme más que a los demás? No es un corazón alegre, no es un corazón alegre. Y Yeshua dice que tenemos que cumplir, en otras palabras, el mandamiento mejor que los fariseos y los saduceos, es decir, con gozo y alegría y con amor. Yeshua está hablando, ¿cierto?, de que realmente tenemos que esforzarnos por cumplir la Torá. No solo algunas partes por la cual nosotros digamos, hoy si cumplo esto hay bendición. Si diezmo hay bendición, y si diezmo hasta del eneldo y de las especies aromáticas, va a haber más bendición. No, es diezmar con alegría. Es que con mi prójimo también esté en paz y tenga armonía con mi vecino, ¿cierto? Y con Dios. Y que esté cumpliendo realmente lo que Él me pidió. Y no esforzándome tras cosas que solamente me llevan a la envidia, al celo o al hacer personas que presuman ante los demás, sino estar contentos con nuestra porción. Como dice el Talmud, ¿quién es la persona feliz? Aquel que está contento con su porción, con lo que el Eterno le ha dado. Es cierto de que hay que tener mucha fe, pero la fe, como creyentes, tiene que estar acompañada, ¿cierto?, de nuestra obediencia, porque cuando viene la alegría, dice ahí, cuando hagas lo que quieras para Dios, no, dice, cumplirás este mandamiento, lo harás, irás delante, presentarás las primicias, es decir, hay que hacer todo el mandamiento y luego servirle a Él con alegría. Es decir, ¿cuándo podemos servir a Dios con alegría? Cuando cumplimos su mandamiento. Porque ¿quién podría estar alegre de presentarse ante Dios con las manos vacías? Yo estoy alegre, bueno, pero estoy con las manos vacías. No hay alegría ahí. Pero cuando llevo algo, aunque sea me esfuerzo, porque sé lo que Dios me dio y aparté una parte y así estoy realmente frente a Él, ahí puede haber alegría. Cuando participo, cuando estoy ahí y me esfuerzo, ahí puede haber alegría. Cuando cumplo el mandamiento, o por último la parte que pueda cumplir, ahí puede haber alegría. Pero si no se esforzó, si está amargado porque no hizo nada, no pudo hacer nada, o las condiciones no se le dieron, o simplemente llegó porque no le quedó otra opción, ¿cuándo se va a servir a Dios con alegría? A través de las mitzvot, de los mandamientos, podemos servir a Dios con alegría. Podemos encontrar una manera mucho más profunda y una conexión mucho más directa con el Creador, de servirle a Él. Cuando cumplimos con sus mandamientos, lo hacemos con alegría. De otra manera estaríamos tirando, digamos, tiros hacia cualquier parte. Pero darle el blanco, cumplir el mandamiento y lo que Él nos pidió y hacerlo con alegría es el motivo realmente de nuestra fe. Es el motivo de Yeshua en su vida entregada hacia Él, hacia el Padre. Realmente servirle con alegría. Cumplir con el mandato y la voluntad de Dios y hacerlo bien. Por el contrario, la Torá nos dice en esta parashá, serás maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Maldito el que no guardare todas las palabras de esta Torá, poniéndolas en práctica. Entonces todo el pueblo dirá,
Amén, dice. De hecho, Shaul, ¿cierto? Cuando nos habla en sus cartas, Pablo, el apóstol Pablo, él habla de la maldición de la ley. Quiere decir, ¿cierto? Quiso decir Pablo que Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, es decir, nos eximió de la Torá. Es que Pablo está diciendo que servirle a través de la Torá al Padre era hacerlo con maldición o desagradecidamente. ¿Era acaso los mandamientos motivo, cierto, de un peso para el pueblo de Israel? Claramente no. Está hablando, de hecho, de esta para allá. La maldición de la ley no es la maldición de la Torá, no es que la Torá fuera una maldición, ¿cierto? Sino que Él nos eximió realmente de una maldición que había, que dice que el que no guardare las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica, será, dice, maldito. ¿Cuándo alguien es maldito? Cuando no es capaz de cumplir las palabras de la ley y ponerlas en práctica. Todo el pueblo dirá amén. ¿Cuándo alguien dice maldito por la ley o por la Torá? Cuando alguien no fuera capaz de guardar. ¿Y cuando no es capaz de guardarla? Volvemos al punto inicial. Cuando un pueblo sigue siendo con mentalidad esclava, de esclavitud. Cuando un pueblo no es capaz de dar con alegría. Cuando el pueblo, aún cumpliendo los mandamientos al pie de la letra, llevando las primicias, sacándolas, poniéndolas frente al altar, al sacerdote, inclinándose, pero no siendo con un corazón alegre, no está cumpliendo toda la Torá. Una persona que todavía tiene esclavitud, que todavía en su corazón está apartado del Eterno, no es capaz de cumplir toda la Torá, de dar con alegría ante Él. Por lo tanto, hay algo que todavía lo está atando al pasado o atando al pecado, de tal forma que no puede cumplir las palabras y la voluntad del Creador, que dice ahí su Torá. Esa es la maldición en esta parashá, que aquí se menciona. No poder dar el mandamiento como debe darse. Pablo entiende que toda la nación, ¿cierto?, está en una situación difícil en su época. No hay quien no peque. Todos están de alguna forma bajo maldición y condenados. Nosotros, la obra de nuestras manos, nuestra familia, quizás todos estamos bajo de alguna forma esta maldición. Y se toma en serio esta maldición de la Torá y dice, ¿cómo podemos salir de esto? Dice, maldito el que no va a cumplir con todas las palabras de esta ley. O sea, ¿cómo podemos salir de esto? Gracias a Yeshua, al Mesías que nos compró con su sangre, que tomó para sí mismo esa maldición, dice, y la abolió en el madero. Es decir, Él nos redimió. ¿Y cómo nos redimió? Entregando a Él su vida. ¿Y cómo entregó su vida? Con alegría. De toda su voluntad. Con todo lo que Él tenía. No con envidia, no codiciando la porción de otros, sino con lo que Él, el Eterno, le dio para Él. Él lo entregó totalmente para el Creador. Lo hizo voluntad y alegría. De tal forma que recibimos la redención por Él. Y ese acto que Él hizo, de entregarse por completo, con alegría, es lo que nos redimió. Redimir es pagar la deuda de otra persona. Es decir, librarlo de la situación mala o decadente en la que se encuentra. ¿Por qué éramos incapaces de cumplir toda la ley o la Torá? Porque había algo que nos impedía. Quizás la tristeza, quizás el pecado. Algo que estaba ahí que no nos dejaba cumplir el mandamiento completo con alegría. No podíamos acercarnos a Dios realmente como quienes somos. Sino había algo que nos ataba, nos tenía encarcelados. Él pagó la deuda para que nosotros nos acercáramos. Entonces podemos olvidarnos de la Torá solo porque hoy nos mandaron a dar con alegría. La Torá, la Escritura dice, hay que ser dador alegres. No cumplamos entonces la Torá, demos todo con alegría hacia Dios. No, hemos hablado al contrario, ¿cierto? Porque no podemos guardar toda la Torá, por tanto estamos exentos de ella, dicen algunos, ¿no?
hay ciertas doctrinas que enseñan esto. Como no podemos cumplir toda la Torá, porque es imposible, por lo tanto estamos exentas y el Mesías nos ha eximido del cumplimiento de la Torá. O algunos dicen, si queremos guardar la Torá, entonces tendremos que observar toda la Torá. La desobediencia a un solo mandamiento traerá maldición por decir que estamos bajo la Torá o la ley. Por lo tanto, es incompatible servir a Dios y guardar la Torá. ¿Por qué? Porque si incumplimos uno de ellos, ya estamos nuevamente bajo maldición. Y Dios no nos llamó a estar bajo maldición. Por lo tanto, ¿para qué guardamos la Torá? Dicen algunas doctrinas, ¿no? Y la parashá que leímos, ¿qué es lo que dice? Maldito el que no cumpla las palabras de esta Torá para ponerlas en práctica. Entonces todo el pueblo dirá, amén. Entonces hay quien dice, el Mesías nos eximió de toda la carga de la Torá. Y si bien es cierto que guardar toda la Torá es una tarea compleja, difícil, incluso fuera de Israel, sin templo y tantas cosas, y muchos quisiéramos guardarla, pero incluso los mandamientos, ¿cierto?, de Yeshua no los podríamos guardar. O sea, hay quien dice, no, hay que guardar el mandamiento del Mesías, cuando él dice, nuevos mandamientos doy. ¿Y qué pasa si no puede cumplir el mandamiento de Yeshua? Pues también incumplió todos los mandamientos. También en el fondo no pudo cumplir con todo el mandamiento que nos dio el Mesías o que nos dieron los apóstoles. Por lo tanto, también caemos bajo maldición o no. Entonces esa lógica no tiene sentido. No tendríamos que guardar nada de la Escritura, ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento, ni la Torá, ni el Brit Hadashah, ¿cierto? Y al contrario podríamos decir, bueno, nadie es capaz de guardarlo entonces. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos renunciar a ello? Porque es imposible guardar todas las instrucciones de la Brit Hadashah. Yeshua dijo, oíste que fue dicho al pueblo hace mucho tiempo, no matarás, y cualquiera que matare será juzgado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra un hermano, contra una hermana, está sujeto a juicio. Nuevamente, cualquiera que le diga a un hermano o hermana racá o tonto es responsable ante la corte. Cualquiera que diga necio estará en peligro del fuego del Gehinnom. ¿Hay alguien que a lo mejor nunca haya caído en esto? ¿Quién nunca ha logrado enojar a otra persona? Todos hemos molestado o enfadado a alguien. Y sigue Yeshua, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Si tu ojo te hace tropezar, sácatelo y tíralo. Mejor te es perder parte de tu cuerpo, que tu cuerpo completo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de tropezar, córtatela y tírala. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo vaya al Gehinnom. Para las mujeres también, ¿cierto? ¿Quién no ha codiciado? ¿Quién no ha caído en algún pecado de codicia? Bueno, y así podríamos seguir, ¿cierto? Yeshua nos dio muchos mandamientos. Entonces, no podemos seguir los mandamientos de Yeshua, no podemos obedecer sus palabras. ¿Quién podrá salvarse? De hecho, Yeshua en una oportunidad dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Y dijeron, ¿y quién podrá salvarse bajo esta condición que dice Yeshua? Bueno, la única manera en que nosotros podamos cumplir con la Torá es con alegría. Por eso dice la Torá que es buena, digna, agradable, perfecta. Debemos aprenderla, observarla, tanto como sea posible al día de hoy. Yeshua nos enseña que se puede entregar nuestra vida con amor, con sinceridad y con alegría, y así contagiar a otros en poder obedecerle a Él. Aun cuando la vara sea alta, Yeshua nos alentó a poder hacerlo. La gente dijo, bueno, ¿quién podrá? Bueno, Él pudo, también podemos nosotros, ¿no? No se trata aquí de exigir a todo el mundo que cumpla con todo estrictamente de la Torá, sino que podríamos empezar por exigirnos a nosotros en la cosa que hagamos hacia el Eterno, el mandamiento que cumplamos, hagámoslo con alegría. Y así cumpliremos con toda la Torá. Si nos alegramos por cumplir uno, nos alegraremos por cumplir dos, por cumplir tres. Y realmente así podremos acercarnos a la perfección de la justicia que Él nos mandó a cumplir y hacer. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom.